teniendo un invitado de lujo y con la razón social por la que está invitado a este programa en nombre de la democracia, Dionisio Restituyo. No es que le pido excusa, es que vamos a lo que vamos. Y vamos a plantearle a Dionisio que en el último tramo, Eugenio Ferrán, de lo que fue su función legislativa en la Cámara de Diputados, se dedicó a elaborar un informe y como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, hizo un recorrido por las diferentes cárceles del país y recuerdo que fue titular de muchos medios su denuncia luego de su investigación de que en las cárceles del país, pues creo que las ganancias eran entre 25 y 50 millones, ¿te acuerdas? 100 millones de pesos. Entonces, señores, Dionisio con su informe denunciado y planteado a las autoridades para mejorar las cárceles, nos asaltan recientemente, hace como 15 o 20 días, pero que el caso de Hugo y las propias reformas ha tapado el problema del coronel. Ajá. El coronel y la muerte de un ciudadano en La Victoria, y ahora no se habla de la situación de La Victoria y de las demás cárceles porque estamos en reforma y porque estamos en los tribunales con un caso de corrupción. Pero ese caso de La Victoria, Eugenio Ferrán, no se puede quedar así. No se puede quedar así. ¿Por qué? Porque hay demasiados informes que delatan, que demuestran con prueba todo lo que es el quehacer ilegal en las cárceles y continuamos con la misma vaina. Mira, yo quisiera decirle a nuestros amigos televidentes que el hecho de que Juan Dionisio Restituyo esté aquí en este programa hoy, además de lo que ha dicho Lilian, de su investigación recientemente, es porque el hecho ocurrido en la cárcel del 15 de Asua, hace apenas unos 20 y tantos días, en la que un recluso, óigase bien, un recluso condenado a 20 años, secuestró aparentemente al director de seguridad de esa prisión, el coronel, y pidió que acudiera a la prensa para él poder entregarlo, para poder llamar. Al final, los hechos resultaron con heridas el coronel, heridas de bala el coronel y la muerte de ese recluso. Y yo quisiera, a propósito de ese hecho y de la investigación de Juan Dionisio Restituyo, preguntarle a él si a él le parece que ese acontecimiento está vinculado con toda la clase y los tipos de negocios que se hacen en las cárceles dominicanas. Bueno, primero, gracias. Me siento bien aquí en nombre de la democracia. Creo que ustedes hacen un aporte importante a la sociedad dominicana cuando no dejan morir temas como este. Mira, lo del 15 de Asua es una reiteración. Nosotros sabíamos que el 15 de Asua han ocurrido unas 4 o 5 muertes anunciadas previamente en ese penal. El coronel que tenemos en La Victoria era el coronel que está en el 15 de Asua. Y ese coronel que está en el 15 de Asua también tiene un hijo que está imputado y que está preso en La Victoria, hijo del coronel. Entonces, ¿por qué matan a ese recluso? Precisamente para romper la cadena de la investigación. Porque aquí nos tienen acostumbrado y la Procuraduría forma, bueno, no sé si forma parte de eso, pero es parte de que muerto una persona se rompe la cadena de investigación. Ustedes han oído hablar más de Kiko Lacrema. Se ha muerto el perro, se acabó la rabia. Ustedes han hablado más de Kiko Lacrema, ¿no? Porque Kiko de la Prueba tenía una sentencia de muerte porque a él no se podía agarrar vivo. Porque con él vivo se mantenía la cadena de investigación. Él muerto se rompe ahí la cadena de investigación y ya todo terminó ahí. Entonces, en la República Dominicana eso pasa. Por eso la muerte que la policía ocasiona a los ciudadanos, que yo he dicho que ha cambiado, que la policía dice que se ha reducido esa muerte porque ellos han cambiado una nueva modalidad. Ahora la modalidad que tiene es que te dan el tiro, te montan en la camioneta, cogen para el hospital,
se paran en la puerta de la emergencia para verte tus signos vitales. Una vez que ya saben que tú no tienes vida, entran contigo vivo a la emergencia, tú te mueres en la emergencia y tú eres una estadística del hospital, ya no de la policía. Entonces, por eso se ha reducido la muerte de la policía, porque tienen ese tipo de modalidades. Entonces, las cárceles en este país son una gran generadora de recursos económicos por la mafia que opera en ellas. Pero también a eso, cuando tú le agregas los 450 cuarteles que tenemos, eso generan millones y millones de pesos diarios. Nosotros hemos dicho, la Victoria, lo dijo Roberto Santana también, lo hemos dicho nosotros también, la Victoria genera alrededor de 100 millones de pesos mensuales. Ahora quizá menos, porque la Victoria tenía, Osama tiene el 30% de toda la población carcelaria de todo el país. Y obviamente, fíjate que ese nunca ha podido ser pasada al nuevo sistema, que ya no es nuevo nada, ya es viejo y se ha deteriorado. Pero porque es un no sistema, mejora? Porque se empezó con un programa bien diseñado, incluso orientado por la Escuela Penitenciaria Francesa, todo un trabajo que hizo Roberto Santana sobre el tema de la creación de los agentes penitenciarios, de la escuela penitenciaria, y todo eso se ha ido deteriorando porque la corrupción y la impunidad sigue mermando en las cárceles. Es decir, el grave problema de nosotros es la corrupción y la impunidad que se ha fortalecido en los estamentos carcelarios y que se adorna a la sociedad. Uno dice, bueno, el presidente es un tipo honesto, pero no hemos podido tener un ejercicio transparente y ético en la función pública y seguimos con la... amagando y no dando, dígalo. Bueno, fíjate que hoy se cumplen los 15 días para... Los famosos 15 días. Entonces, el tema de la mentira pública, ese es un tema que la sociedad dominicana debería de abordar con los funcionarios. Entonces, lo del coronel, eso se veía venir porque cuando nosotros fuimos al 15 de ASO, que estaba el coronel que está en la Victoria hoy, era que estaba en el 15 de ASO, y no nos quería dejar entrar, y nosotros dijimos, bueno, si tú no nos dejas entrar, nosotros no nos vamos de aquí, hasta que llamó al director de prisiones y el director de prisiones le autorizó de que nosotros como legisladores teníamos derecho a entrar. Cuando entramos en el 15 de ASO, que es una cárcel desierta, ¿no? Eso es lo peor en temas penitenciarios en la República Dominicana, porque eso es un desierto. Nosotros fuimos a una de las celdas que no le teníamos que enviar. Bueno, nosotros de todas maneras nos acompañó en esa visita que hicimos al 15 de ASA, nos acompañó unas personas, incluso fuera del país, se sorprendió porque vio que había una celda en la que no tenía que envidiarle nada a una... ¿En serio? ¿En el 15 de ASA? En el 15 de ASA, pero una celda. Parece que unificaron dos celdas. Espérate. De todas, incluso con pintura y con diseño en las paredes. Una celda. Sí, una celda. Atiende, mesa tiene abanico, un aire acondicionado, tiene plasma, tiene un juego de habitación. Pero, y la que tiene Alex Caballo en La Victoria, eso, un hotel de 5 estrellas le queda pequeño, donde él tiene perro y esa cosa. En La Victoria hay 7 billares que eso nunca se han podido desmantelar. Empezó a desmantelarlo la coronela y por eso obviamente tuvo ese problema. ¿Tú sabes qué es lo que deberían de haber en las cárceles? Si tuviese terreno, por ejemplo, escuelas laborales, claro que sí, para que no, pero Victoria tiene oficio, para eso, todas las cárceles tienen para eso. El tema es que eso no se hace porque no se quiere. Y terreno para sembradíos. Ustedes no han visto problemas nunca en la cárcel de Salcedo. Pero los billares tienen una bola que matan a cualquiera. Claro. Sí. Pero el que le dan una bola de billar. Una bola de hueso, la bola de billar. O el taco del billar. Y el taco, mismo taco. ¿Me entiendes? Entonces, ustedes han visto que, por ejemplo, nosotros fuimos en el 2020 a Rafael Hombre y hablamos con el senador, que en ese momento era el presidente del Senado, y los diputados de Santiago, una parte, 2 diputados fundamentalmente, Mateo Espaillá y Braulio Espinal. Y nosotros logramos que en Rafael Hombre se empezara a producir
y hoy los presos, el traje incluso que yo me puse el 16 de agosto último en el Congreso Nacional, me lo hizo un recluso condenado a 30 años que está en Rafael, hombre, y ahí ya esos reclusos están produciendo para la tienda de Santiago y se producen miles de pantalones jean en Rafael. Entonces, es que no hay voluntad y no hay disposición de resolver el tema penitenciario, por lo que nosotros hemos dicho, por la corrupción y la impunidad que tienen las cárceles. Dionisio. Déjame que él me aclare un poquito esta parte, que ya lo dijo. Tú decías al principio de tu intervención que tenemos 450 cuarteles en la República Dominicana centros penitenciarios de policía. Y tú decías que son negocios. ¿Cuál es el monto de negocio que generan 450 cuarteles de la Policía Nacional en el territorio nacional, si esa es parte de tu investigación y está cuantificado? Bueno, vamos a decir que tú llevas una persona solo a un cuartel, una sola, y le quitas 500, le quitas 1,000 pesos para soltarlo. Tú tienes ahí 450. Una sola persona, pero eso no sucede. Yo te puedo narrar por un hecho que está documentado en una carcelista que está que por suerte se clausuró, porque nosotros hicimos una denuncia porque estaba en un sótano. En esa carcelita, una sola persona, para ver un pariente, la señora está viva, 2,000 pesos en un día, 500 pesos para que se lo subieran para él verla, para ella, la mamá, ver al muchacho, 500 pesos para pasarle una ropa, 500 pesos para que él le pasara una receta y 500 pesos para ella entregarle el medicamento. 2,000 pesos el mismo día. Entonces, y eso está documentado. Eso no me estoy inventando. Y la persona está viva ahí. Entonces, fíjate lo que cuando salen las redadas, cuando la policía agarra a una persona en un cuartel, si no hay un fiscal, y muchas veces el fiscal también forma parte de ese juego en la que yo te pago para que tú me sueltes y no te someto. Tengo 48 horas para visitarte. O, por ejemplo, el cuartel de la cárcel de Asa. Oye, la policía de Asa, ustedes conocen el edificio, pero eso es inhumano. La coronela ahora que está comandando ese cuartel de Asa, que están comandando todo la administración policial de la provincia de Asa, que es una gente con condiciones, con capacidad, con formación de derechos humanos, dura con la delincuencia, pero respetuosa de los derechos humanos. E inmediatamente empezó en esa cárcel ahí, no hay ni baño ni agua. ¿Cómo los presos tienen que tener la voluntad de un policía de ponerle una cubeta? Yo tengo fotos que se las puedo presentar a ustedes y que la pueden presentar. Fotos en las que un policía samaritano le pone una cubeta de agua en la puerta de la celda para que ellos llenen su botella de refresco, para tener agua para bañarse o para lavarse de sus necesidades que pueda tener esa celda. Porque no hay una claridad en términos de derechos humanos y todavía sigue la concepción de que el preso no es gente, que el preso es un perro, y entonces lo tratan en esas condiciones, pero además abusan de la debilidad de nuestro sistema judicial que tenemos en la República Dominicana. ¿Hasta cuándo es la pregunta, señor? ¿Y hasta cuándo? Pero vamos a una pequeña pausa y en breve retornamos para seguir rememorando lo que son las diabluras de las cárceles de este país. Bateo y corrido, aquí tiene la corrupción, señores. Nuestro invitado llegó aquí con esta pequeña hoja, 8:30 y dice: República Dominicana, Policía Nacional, acta de denuncia. Y yo quiero que él realmente narre lo que su familia vivió este mediodía, porque antes de ayer la ministra de Interior y Policía dio una rueda de prensa diciendo que aquí los hechos delincuenciales ya comenzaron a reducirse un 30%. Y todos los funcionarios que llegan a Interior y Policía dan la misma maldita rueda de prensa.
y búsquelo en Google si usted quiere. Todos comienzan diciendo que todo está reducido y el ciudadano viviendo los embates de los atracos y la violencia. Dionisio, Bueno, haga su narración en vivo ahí. La compañera mía fue asaltada a punto de cuchilla hoy a las 11 del mediodía. A las 11 del mediodía. Medio secuestrada porque hicieron un recorrido con ella y la dejaron finalmente, la montaron ahí en la Bolívar con Tiradentes y entonces al final la dejaron en la Carmen de Mendoza con 27 de febrero. Y eso que se sepa, amigos televidentes, para que usted tenga también la precaución de cuando va a abordar un carro de concho del transporte público. Esa señora, la compañera, la esposa de nuestro invitado, creyó que se estaba montando en un concho normal y simplemente resultó que ese concho estaba ocupado por atracadores que la despojaron de dinero, de cartera, de prenda, de relojes, de todo, y después simplemente la dejaron en una ruta que ellos decidieron dejarla alejado del lugar donde ella estaba. Entonces, mira, el tema de la delincuencia, tú lo dices muy bien, Lilian. Pero claro. No se ataca la causa, porque ¿qué dice ella? Cuando ella le dice, pero mira, tú eres un muchacho joven, como de 30 años, hasta buen mozo, dice la compañera mía. No, que tengo un niño enfermo, una niña enferma. Digo yo, sí, pero tú no tienes por qué estar atracando. Pero lo que quiero decir es que el tema de la delincuencia en la República Dominicana nunca se ha querido abordar como se debe de abordar, porque nunca se ha atacado la causa. Porque aquí son raterías, son rateros y no se hacen grandes. Sí, pero tú pierdes la vida con un ratero. Le sacó un cuchillo. Entonces, pero el tema de la delincuencia, porque la policía con los cuadrantes puede en media hora, ya tener la denuncia, en 2 o 3 horas puede arrestar a este ciudadano sin problema. Y ojalá se le someta a la justicia para que otra persona no sea agredida por él. Pero yo creo que hay que ser más efectivo en la lucha por la delincuencia en la República Dominicana, atacar la causa que generan la delincuencia y creo que con toda la reforma policial que todos los gobiernos han iniciado, nunca concluyen por un problema, por una razón en la mi lectura. Es decir, en la policía hay una conducta aprendida y esa conducta aprendida en la que hay unos niveles en la policía en la que prima acto de corrupción. Eso podría disminuirse dentro de la policía, pero en la policía existe eso. Y existe encubrimiento. Y existe acuerdos. Porque nuestros policías viven en los barrios. Y los delincuentes son de nuestro barrio. Y todos nos conocemos. Yo soy de barrio y yo sé. Entonces, el tema de la delincuencia en la sociedad dominicana tiene que verse desde otra perspectiva, porque desde la perspectiva que siempre se ha tratado, no ha tenido solución. Desde el 78 estamos diciendo que vamos a resolver el tema de la delincuencia. Es decir, ¿cómo es que los temas aquí nunca tienen solución? Se aplacan por un momento y de repente se incrementan. Cuando viene a ver, y todos sabíamos que cuando querían cambiar un jefe de policía, empezaban una serie de atracos y de delincuencia y de vaina, porque cúpula policial promovía para hacerlo saltar del puesto. Porque aquí la policía tiene descrito y sabe quiénes quitan cadenas, quiénes roban carros, quiénes roban ropa, quiénes asesinan, quiénes no. Porque el ser humano tiene unos comportamientos y la policía, nosotros tenemos muy buena policía, con muchas condiciones técnicas. Aquí tenemos una buena policía, lo que pasa es que hay elementos de corrupción, elementos de impunidad en la policía que no la hace ser tan efectiva como quisiera ser, porque ella se involucra en los mismos procesos de la delincuencia. Entonces yo creo que tú decías, Ferran, que nosotros necesitamos un gobierno que se ajuste a la ley. Es decir, el gobierno tiene que ampararse en la Constitución y la ciudadanía, ampararse en la Constitución y la ley y hacer cumplir la ley. Pero la ley tiene que cumplirla desde el funcionario más alto al funcionario al más pequeño, porque mira qué es lo que sucede. Los griegos lograron que la cultura, que la honestidad, que la filosofía se convirtiera
en hombre mismo. Es decir, ya no era la sociedad, ya no eran los helénicos, ya no eran los atenienses, ya no eran los espartanos, era él que se sentía ser la sociedad. Y actuaba con una responsabilidad y con una disciplina y con un amor a su patria, porque la cultura, la formación, la dedicación, su amor a la patria, lo hacía actuar como tal. ¿Qué ha pasado en la sociedad dominicana? Que tú vas a un colmado, de cualquier barrio, y hay dos productos que más se venden. Un papelito con la que se envuelve la droga, que cuesta 10 pesos o 5, no sé si lo subieron, que es el papelito que más se vende, y nadie sabe quién es que distribuye ese papelito. Pero todo el mundo sabe que ese papelito se vende en los colmados de los barrios para envolver droga. Para envolver marihuana. Para envolver la marihuana. Hacer los cigarros. ¿Entiendes? Pero tú vas a un colmado de barrio y el tipo te vende tiene el peso arreglado. Y él se siente bien engañando a una gente con la que no se va a hacer rico. Pero ¿por qué él hace eso? ¿Por qué no se da? Porque él dice que los funcionarios roban, se hacen ricos y nadie lo mete preso. Esa es la cultura del robo que está enraizada. Entonces se siente con el derecho también de engañar a su próximo, a su hermano, a su papá, a su tío. Yo en mi oficina fueron gente planteando a mí para engañar a su papá, para engañar a su hermano, porque se genera una cultura de deshonestidad. Entonces aquí hay que hacer un pacto por la ética y la honestidad en el ejercicio público. Pero y definir qué es lo que es una ética y qué es lo que es la honestidad en el ejercicio público. Y tú el que se saque de ahí, sacarlo. Y buscar gente honesta y ético en el ejercicio de la función pública para educar a la sociedad. Porque el funcionario educa. Así Mira, es. yo quiero traer otra vez el tema de las cárceles dominicanas. Porque yo creo que la investigación que tú realizaste hace un tiempo sigue teniendo vigencia. Yo quiero leer esta joya. En total, el país tiene alrededor de 30.000 personas privadas de libertad dentro de las 19 cárceles del modelo tradicional y los 27 centros del nuevo modelo de gestión penitenciaria. De esa cifra, 40% de los internos de las 19 cárceles del modelo tradicional duermen en el suelo y una gran cantidad de personas se encuentran en prisión preventiva acusadas por delitos menores. Pero además, es que las cárceles dominicanas son escenarios de motines, muertes y centros de negocios. ¿Cómo acabar con eso, Restituyo? Eso es sencillo. Eso es sencillo. ¿Sencillo? Sí, miren. Eso es lo siguiente. Lo primero que hay que sacar a la policía de las cárceles. De esas 19 que tú dices, que son 14 que tiene la policía y las otras las tiene el ejército. Sacar a la policía de las cárceles. Porque la policía, además de que agarra al delincuente en la calle, después lo va a vigilar en las cárceles. Porque la policía judicial. Ese es el primer paso. El segundo paso es generar en las cárceles los controles necesarios para que no existan los celulares, el negocio de los celulares. Y buscar mecanismos que los reclusos empiecen a producir, se conviertan en entes productivos, en entes de formación y en entes culturales. Lo que dice la ley, la rehabilitación social. Y la rehabilitación implica educación, formación, laboral, y que el recluso cuando salga de ahí salga con dinero, que lo produzca en la cárcel. Es decir, ¿qué es lo que nosotros, en el 15 de ASO, nosotros le planteamos al director, vamos a hacer una panadería aquí, cerca tenemos terreno, vamos a construir una panadería, los presos trabajan en esta panadería, hacemos 3 turnos de la panadería, hacemos un acuerdo con la policía para que los cuarteles de aquí se suplan de esta panadería, se le abre 3 cuentas a los reclusos, una cuenta para que ellos, o 2 cuentas, una cuenta para que su familia, yo le depositen dinero a su familia y no que su familia la mantenga, y otra que se le deposite una cuenta de ahora en el Banco de Reserva para cuando ellos cumplan su pena, salgan con 100.000, 200.000, 1.200.000, lo que tengan ahorrado en la producción, no solamente a nivel de panadería, es un acuerdo con Infotec que tenga esa disposición, y entonces empezamos a trabajar con panadería, podemos trabajar. La Victoria, por ejemplo, tenía una panadería que podía venderle pan a todo el pueblo de La Victoria y suplir a todos los colmados de La Victoria con una producción. Pero para eso necesitamos recursos que estén sanos,
que se le faciliten medidas en las que ellos puedan desarrollar sus capacidades ahí en la cárcel. Y eso se resuelve sacando de las cárceles los prebotes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que si tú tienes una persona presa en La Victoria y tú quieres mandarle 1,000 pesos, tú no se lo puedes llevar porque no te lo permiten. Tú tienes que depositárselo en una cuenta, mandarle el voucher al preso, y entonces el preso va y le dice a un tipo que está en una mesa ahí, mira, ya te depositaron 1,000 pesos en tu cuenta, y entonces él me da 800 a mí. Entonces, todos esos negocios que existen en la cárcel, pero si tú quieres protección en la cárcel, entonces tú te conviertes en un esclavo sexual del más fuerte. Entonces, esas debilidades que tienes que hacer. Si tú no quieres dormir en el baño, tú tienes que pagar 1,000 pesos mensual o 1,000 pesos semanal. Y como tú no produces, entonces tienes que decirle a la familia que te lo mande. O entonces tú tienes que hacer otro negocio para tú producir los 1,000 pesos para tú no dormir en el baño. O para que no te den un pullón. Entonces, es todo un entramado entre reclusos, porque la cárcel aquí la controlan. La policía tiene una llave y los presos también tienen otra llave. Es decir, cada quien tiene su candado. Cuando se quemó, todos los presos que se quemaron en La Vega fue porque la policía le metió candado a la celda. Porque iban a hacer una inspección y los presos le metieron candado a la celda para que la policía no hiciera la inspección. Entonces, ese es un manejo que se da en la cárcel, en la que ya hay un entramado entre los cuidadores de los presos y los reclusos que más poder tienen. Porque hay mucha gente que vive de las cárceles. Hay gente que las cárceles generan millones de pesos en atraco, en delincuencia. Señores, mátame a fulano de tal desde la cárcel y te matan hasta fiado. Aquí matan fiado. Pero con ese nivel. No, pero mira, así. Hay gente que lo han matado, que no era eso, pero no fue ese que yo te mandé a matar. Pero con ese nivel de podredumbre, Restituyo, ¿no piensa que es una utopía pensar que se puede acabar con ese entramado de negocio tan fuerte que hay en las cárceles dominicanas? Sí, se necesita mucha voluntad, un gobierno con mucha voluntad y decisión para poder acabar con ese nivel de podredumbre y corrupción. Bueno, pues si no, que digan las estadísticas, más del 60%, quizás no tanto, entre 50 o 60% de los grandes crímenes de aquí se cometen desde las cárceles. Que lo digan las estadísticas. Porque nosotros hicimos una investigación. Aquí vivimos. El tema de los celulares, el tema de las inspecciones de la cárcel son el negocio más redondo. Cada vez que un funcionario o cada vez que uno de los que administra la cárcel, de los reclusos con los directores, necesita dinero, hacen una inspección. Sacan 200 celulares o 300 celulares o 400 celulares. Y vuelven a entrar. Y entonces, ¿cuánto cuestan esos 300 y esos 400 celulares de nuevo? Ese es el negocio. ¿Cuánto cuesta entrar una piña en Najayo? Te cuesta 300 pesos o 250. Una lechosa te cuesta 250. ¿Cómo llega? Dios mío, Dios Pero mío. una cama te cuesta 30 es insólito que no llega, tú no puedes enviarle a una persona, pariente, amigo, familiar, que no vaya a hacer a llevarle 1,000 pesos. No. Y entran los celulares. Eugenio, es que todo se comercializa y aquí vivimos de hipocresía en hipocresía. Claro, señores, vamos a una pequeña pausa para tratar el tema de las reformas. Amigos televidentes, aquí en su programa En Nombre de la Democracia, Lilian Mateo y Eugenio Ferrán, y conversando con el buen amigo, siempre una agradable conversación con él sobre cualquier tema, no importa lo difícil que sea el tema. Juan Dionisio Restituyo, exdiputado y dirigente del Frente Amplio. Y ahora, ya en esta parte final del programa, yo quisiéramos conocer, en este su programa En Nombre de la Democracia, la opinión que él tiene de lo bueno, lo malo
de todo este proceso de reforma que ha sometido el presidente Luis Abinader, reforma constitucional, ya está reunida la Asamblea Nacional Revisora ejecutando, la reforma fiscal que ya está sometida también y ha generado un gran debate en el país, y ya otra última reforma grande que ha sometido el presidente es la reforma laboral, que el ministro de Trabajo, Luis Miguel Lecán, decía que no va a eliminar la cesantía. ¿Tu opinión sobre este proceso de reformas? Mira, sobre la reforma constitucional nosotros hemos hecho una opinión muy clara. Los 4 puntos que establece el gobierno, yo creo que esta reforma no era necesaria. Es una reforma que la unificación de las elecciones atrasa. Los 10 artículos que está planteando modificar, la creación de un nuevo artículo, 7 artículos transitorios. Mientras sea el poder constituido que haga una reforma, nunca va a haber artículo Petra. Si lo hiciese el poder constituyente, ahí yo podía decirlo. Yo creo que esta reforma de la Constitución es innecesaria porque unificar las elecciones, eso es un atraso, eso vuelve al 94, eso es traicionar la memoria de Peña Gómez. Eso es conservadurismo total en un país presidencialista. Deberían de ser 3 elecciones, solo la del presidente, la de los senadores y diputados y la de los municipios. 3 elecciones distintas, no unificarlas. 4.113 cargos elegibles en un solo día. Pero la Junta ha dicho que tampoco ni condiciones tiene para eso. Entonces yo creo que esa reforma constitucional, lo de la elección del Procurador General de la República, el Procurador General Administrativo, fuera más democrático si se presentara una terna, pero él está planteando que sea una persona, un proceso donde él va a presidirlo. Entonces yo presenté un proyecto de ley para que sea una terna que lo presente el Congreso, porque además el presidente tiene que tener cuidado. El Procurador General de la República es el encargado de la política criminal del Estado, y la política criminal la lleva el gobierno. Entonces él también tiene que saber qué procurador va a tener ahí, porque su política criminal, la que él tiene y que él es responsable de ella. Entonces yo creo que eso y la reducción de los diputados, ya la Constitución le puso un límite, 190 diputados. En 15 o 20 años, ¿qué vamos a hacer? Cuando crezca la población, cuando tiene un límite, son 190 y son 190 y ya. Son 2 periodos y jamás. ¿Para qué vamos a hacer cosas nuevas? Y con relación a la reforma fiscal, hay algunos elementos interesantes que ojalá el gobierno pudiera cumplir con ellos, que es perseguir la evasión. Porque el gobierno está diciendo que quiere 120 mil millones de pesos más. 122 mil, ¿no? 122 mil. Sí, pero nosotros aprobamos para este presupuesto, para el 2025, para el 2024, 286 mil millones en excepciones fiscales. Entonces vamos a reducirle, ¿cuánto? El 20% de eso. O el 25%. El 25%, ¿cuántos son? Si se evita la evasión fiscal, que es un 41%, esos son 450 mil millones. Y si se quita la elusión, entonces esos son otros 300 mil millones de pesos. Entonces ahí se resuelve el problema, con la posición que él tiene de perseguir la evasión. Y perseguir la evasión significa también resolver el tema de la informalidad y de que los empresarios que en este país cambiar el formato, porque mira, yo creo que es un error que el cambio del IPES, ya en el 8, donde yo vivo, donde yo crecí ahí en el kilómetro 8, una carrera sin papel te cuesta 5 millones de pesos. Entonces, ¿cómo tú vas a bajar eso? Eso es afectar. Y ya cuando tú tengas 2 viviendas que tú las sumes y que pase más de 5 millones de pesos en un barrio de zinc, una casa de zinc y de concreto, señores, te piden 2 y 3 millones de pesos en una casa de zinc. Entonces también tenemos que valorar eso, porque va a faltar. Entonces yo creo que el gobierno debe de valorar bien, o los diputados, porque ya lo depositó el Congreso, que han dicho que van a discutir ese tema de la reforma fiscal. Dionisio, gracias. Siempre es interesante que tú estés informando en este programa En Nombre de la Democracia. Volvemos a recordar que es ahora, a partir de las 3 de la tarde, que el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva dará lo que se llama su decisión de si deja durmiendo en la cárcel a Hugo Veras y a su amigo Jochi. ¿Jochi qué? Jochi Gómez. Jochi Gómez. O si lo mandan para su casa a dormir tranquilo.
Señores, será hasta el próximo jueves aquí en su programa En Nombre de la Democracia.